Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Bienvenidos al Cavernícolas, el podcast para papás. Por fin llegamos a este momento que habíamos planeado tanto tiempo y salimos de la cueva para poder hablar de Cavernícolas. Este podcast que va a tener como único objetivo hablar de la paternidad con franqueza y sobre todo sin censura. Hablar de temas que a veces son complicados, pero muchas veces sobre todo son temas que no nos atrevemos a hablar. Por eso hablamos hoy de Cavernícolas, la cueva para papás. Me presento, soy Omar Estrada, papá de Patricio desde hace 10 años. Además soy sociólogo y como profesión me he dedicado a entender, estudiar el comportamiento humano desde hace más de 25 años. Les tengo una noticia en este camino, en esta ruta de ser papás. He descubierto, y creo que todos los que hemos sido papás o somos papás, sabemos que siempre seremos papás primerizos. Este camino estará lleno de muchas primeras veces y de aprendizajes constantes sin importar el número de hijos que tengas o que tengamos. Siempre seremos papás primerizos. Y así empezamos. Y en realidad, este viaje de ser papás primerizos, pues es un viaje que te hace una y otra vez, de manera constante, improvisar. Siempre estamos improvisando. Y por eso tenemos en este primer episodio un invitado que una de sus especialidades es la improvisación. Mi querido Iván Barrera, papá de 2 pequeños que siempre que habla de ellos hace que su sonrisa, sus ojos brillen. Y hemos tenido grandes conversaciones también para compartir espacios de reflexión sobre la paternidad. Bienvenido, Iván. Cuéntanos un poco de quién eres papá. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo que es el primer programa, entonces, bueno, me siento más que honrado al respecto. Y soy papá de José María Barrera. José María es quien me hace nacer como padre. Él tiene 9 años ahora y también soy papá. Eso de ser papá, bueno, hay un punto medio entre papá y esclavo. Bueno, un punto medio entre papá y esclavo de Inés, que tiene 7 años. Entonces, nada. Es cierto eso que dices, de verdad. Yo siento como, no veo, pero siento como me ilumino al hablar de mis hijos, porque creo que es una manifestación de luz lo que trajeron ellos. Oye, y esto de ser papás, o sea, te ilumina, son múltiples experiencias vivir la paternidad, Iván, ¿no? Sí. Y siempre nos hacen improvisar, desde que llegaron. Sí. Uno no siempre está preparado para las sorpresas que implica lo que sea, desde el cambiar un pañal por primera vez, desde el llanto, una enfermedad, o después de que se caen, o sea, siempre hay muchas primeras veces y creo que nunca, es un camino que nunca va a terminar. Sí, definitivamente no es un camino lineal, es una historia que es la más hermosa, solo que se va descubriendo conforme andamos, ¿no? Es un guión que se va justo trazando ahí mismo. Y eso es lo que lo vuelve mágico, porque tanto en la improvisación o en las buenas improvisaciones como en la paternidad, que también goza de esos mismos principios, encontrarte con la sorpresa es básico y es mágico. Y yo creo que eso es algo en lo que convierten finalmente los hijos la vida, en algo mágico, porque no sabes con qué te vas a encontrar, pero tú ya decidiste que va a ser bueno, que eso conviene. Y es una decisión tomada. Aunque no haya sido tomada la decisión de tener los hijos, ya conforme uno, en algunos casos cuentan por ahí, ya que uno está en esas, bueno, se va enterando de las sorpresas deslumbrantes que tiene el camino, ¿no? Tú eres un gran creativo, eres una persona que hace empresa, pero también tienes una gran faceta de improvisador. Haces improvisación, las funciones y muchas otras cosas que haces tú, mi querido Iván. Por eso también la pregunta es, la verdad es que uno cuando hace improvisación va imaginando una y otra vez, va recreando el personaje constantemente, nunca es el mismo. Sí, yo creo que el truco de la improvisación finalmente radica en saber estar presente. Aprendes a escuchar con todos tus sentidos. Y si algo se va agudizando con los hijos, es eso. Vas ampliando los sentidos. Ya, es más, ya no puedes contar cuántos sentidos tienes. Pues si tienes
el 5.1, el 5.2, o sea, el oído.bis, ya no sabes qué combinación, pero empiezas a descubrir músculos y sentidos que no sabías que existían. Y eso se va volviendo como cada vez más agudo. Yo recuerdo, ahora que mencionaste de esta labor tan honrosa de cambiar pañales, bueno, yo sí le entré a la cambiada de pañales y desarrollé un olfato especial, justo, no sé si como medida de precaución o como mecanismo de defensa. Si puta, no quiero cambiarles el pañal. Entonces fui agudizando como que ahí viene y más agudizando el olfato para decir, si tengo el timing exacto, voy ahorita y lo siento. Y bueno, muchas veces le atiné de que ahí venía el peligro y le atiné y lo sentaba y como que de esa manera o sea, lo hacías de manera preventiva. Me evité muchos cambios, pero el proceso de ir agudizando eso pues me llevó a estar cambiando muchos pañales. Y lo curioso es que ya podía detectar entre ¿es mi hijo o es mi hija? O sea, lo triste de esta historia es que aún no se me quita eso. O sea, la mamá es un sentido que no desarrolló, así como decir, ay, creo que el niño como que ya quiere ir al baño. No, yo sí. Todos o sea, no solamente les ves moviendo la piernita o bailando. No, ya les reconozco la aromita a los criaturos. Sí. Ahora, no, pues qué gran habilidad y aprendizaje. Sí, no la recomiendo. Sí, pero no la recomiendo. Claro, fíjate que ahora sí rebasaste cualquier tipo de anécdota que tuviera para reconocer a los hijos. Yo los tenía ubicados cuando lloraban en medio de en una fiesta o de estos salones de juegos que de repente ves que escuchas a alguien llorando allá o que se dio un guamazo y se escucha hasta donde estás tú. Y es el llanto, lo escuchas y detectas. O sea, los papás y las mamás de repente detectan este tipo de cosas así en la primera, ¿no? Empiezan a desarrollar esas habilidades muy mamíferas de muy primitivas, de mucho instinto, ¿no? Movernos por instinto. Totalmente. Y justamente creo que parte de este podcast es hablar de eso, del instinto, somos mamíferos y a veces se nos olvida. Sí. Y ese es instinto, así llegamos también, así procreamos. Y muchas veces, lo único que incluso es la razón de este podcast, es que somos muy cavernícolas a veces también los hombres. Seguimos arrastrando los nudillos. Totalmente. Con esto que mencionas, me haces recordar exactamente el día en que nació mi hijo y que yo nací como padre. Y fue muy curioso porque yo tenía la idea de que lo veía y me iba a desbordar de amor por él. No, eso no pasó. O sea, lo vi, lo sacó el doctor como figura de origami, lo fue abriendo. Yo veía nada más como al hijo de Pacquiao, o sea, golpeadito, feíto. O sea, no sé incluso por qué mienten diciendo, ay, qué hermoso bebé. No, ningún bebé es hermoso, son horrendos, incluyendo los míos, ¿no? O sea, vengan a decir, ay, no me lo puede cambiar por el de allá. Bueno, y lo va abriendo como figura de origami, lo va desdoblando y me impactó muchísimo. O sea, ¿qué está pasando? Pero de lo que sí no tuve la menor duda es de reconocer un instinto en mí, de esa cosa y esa figura de origami, doy todo por eso. Y no era amor lo que me movía, era una cosa diferente. Hoy reconozco a la distancia que puede ser instinto, ¿no? O sea, voy a protegerlo de cualquier cosa, de un avión, de una granada, de cualquier cosa y todo, y voy a estar alerta de todos los peligros que le puedan causar. Mi vida no vale más que proteger a esta figurita de origami. Pero era protección, no se desarrolló una conexión o amor, no en ese momento, cuando menos. Pero fíjate que eso me recuerda también, y es algo que de hecho, eso da origen a un libro, eso da origen a este podcast. Yo le digo que es mi experiencia de compra, ¿no? El momento en que me volví padre y fue desgastante, cansada, solitaria, sin acompañamiento. Yo recuerdo que cuando nació mi hijo, se recibía llamadas de ¿cómo están? Y ya me sabía el recitar y era cada vez más eficiente mi manera de responder. Nació bien, pesó tanto, la mamá está bien, todos estamos al bien, ya salió la doctora, nos enseñó no sé qué, y vámonos, ¿no? O sea, hasta que alguien me dijo, ¿y cómo estás tú? Y dije, chinga, volteé a ver mi celular y dije, ¿sí es para mí? ¿Sí es llamada equivocada? No, ni idea. ¿Y supiste responder eso? Sí, dije, uy, pues estoy cansado, debajo del sol, tengo hambre, tengo sed, es que la boca es lo curioso. Seca. Yo juro que, bueno, quiero pensar que si no te hubieran hecho esa pregunta, no volteas a verte. No. O sea, no tendrías idea, yo no me lo hubiera cuestionado. O sea, ¿cómo estoy? No, a mí nadie me preguntó eso. Y eso, justamente, esa gran reflexión fue decir, oye, no, pues es posible que los hombres en este momento de la etapa de la vida, de la humanidad,
sigamos siendo cavernícolas solos y que nadie te diga, por acá puede ser. O sea, no sé si en tu caso, pero en mi caso nadie me habló de qué es y cómo iba a ser papá. ¿Qué tenía que hacer cuando llegara mi hijo? La verdad es que ahí afortunadamente llegué a un buen acuerdo con la mamá, con mi esposa, y todos nos daban consejos de qué hacer. Ahí sí recibí muchos consejos, pero consejos opuestos. Uno decía, ponlo al sol, haz lo que quieras, pero jamás lo pongas al sol, ¿no? Pone ropita térmica, ¿no? Bien, pero o sea, eran opuestos. Entonces, oye, no le podemos hacer caso ni a tu tía, ni a mi tío, ni a tu mamá, ni a mi mamá, abuela, claro. A nadie. Vamos a buscar a gente especializada en el tema. Y nos dimos a la tarea de ¿Fuiste a curso? No. O sea, ¿Eres de la estadística de los hombres que no van a curso? ¿Tu esposa fue a curso o tú, la mamá de tus hijos? pues es que como ella es psicóloga y todo eso, pues creíamos que estábamos preparados para eso. Que se lo sabía. Sí. Pero en realidad no, a mí había conceptos como nuevos como la dula. Y yo, ¿dula? ¿La qué? La dula. ¿Qué es eso, no? Entonces, nada más me sonaba así como clichín. Sí. O sea, como que todo era... Vas a gastar más. Sí, es gastar más y más. Y dije, no. Hoy creo que sí hubiera servido todo eso. Pero en ese momento, pues es como quién se aprende las señales de emergencia del avión. En ese momento, aunque lo has oído 1000 veces, en ese momento estás siendo consciente y dices, ¿qué hay que hacer? Y estás haciendo el esfuerzo, o estás viviendo ese momento o recordando las instrucciones. Yo no me creo capaz de estar recordando las instrucciones de nadie. O sea, más bien tú te acompañaste con una comunicación en pareja. Sí. Y sobre eso fue sobreviviendo la maternidad, la paternidad y tus hijos. Sí, para mí fue fundamental eso. Claro. Entonces, pero no hubo un tema de curso, capacitación, pero alguien te dijo, Iván, ¿un papá es así? No, para nada. O sea, lo más cercano fue mi hermano mayor que se reía diciendo, es que no son enchiladas. ¿Y él ya era padre? Ella era padre. Y eso no fue un consejo, no acabó de ser una burla, pero estuvo muy cerca. Fue demasiado incómodo porque yo estaba padeciendo en ese momento esa situación. Porque aparte fuimos con 1000 doctores. Entonces, a los 2 meses, llevamos 2 meses sin dormir. Sí, el llanto nocturno o sea, Sí, o sea, primera irresponsabilidad. ¿Por qué nos dejaron sacar a este niño del hospital? O sea, ¿qué no nos conocen? ¿Cómo va a ser que yo me lo entregas así nada más? Ya me lo llevo y ya. No, algo le puede pasar. Pero bueno, ya que vimos que la cosa era en serio, nos llevamos al niño del hospital y 2 meses después de estar con médico y demás, miles de pediatras, pues no dábamos con uno bueno y vacilaban como, manténlo despierto y a qué hora hay que darle de comer, a libre demanda y que 1000 cosas que me volvían. ¿Pero era un tema médico o era un tema más bien de aprender a ser papás, de maternar, de paternar y de que se acostumbrara la vida de la familia a un nuevo ser? Pues yo creo que estábamos tan ocupados en la logística que fue solo con el tiempo, o sea, con el paso de los meses, en mi caso, el poder decir, ok, a ver, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué estoy enloqueciendo? Pues para esta persona, bueno, vamos a conocer a esta personita. Entonces me fui acercando, me acuerdo que llegó a visitarme un amigo, de esos amigos muy especiales, con una mentalidad muy única. Y no me saludó porque él iba a conocer al bebé. Y fue a eso, no me saludó. Se pasó hasta la habitación del bebé, estuvo interactuando con él y dije, claro, se puede interactuar con él. O sea, eso que parecía, ni modo que no. Claro. Yo no me había dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque estaba en la logística de la mamila, de los platos, no usa mamila. Bueno, pero entonces, todo. O sea, estabas más en un rol como del proveedor, como del estar en el backstage. Sí, claro. Que la protagonista fuera la mamá de tu hijo y tu hijo. Sí, asistente de la mamá, productor del evento bebé. Sí. Exacto. Sí, por supuesto. Ahí es donde creo que valdría la pena tener charlas con futuros papás para decir, oye, tranquilo, disfruta el viaje, vívelo con amor, vívelo con ternura, quiérete tú mismo. Yo tengo un consejo que siempre doy que tiene que ver con búscate algún compa, hombre o mujer, que te acompañe, que te pregunte con quién dialogues, que te dé un tips. Y vea los cursos también, lee libros, escucha podcasts. O sea, hoy hay mucho que se puede decir información. Y poco que está escrito. Y ya se está diciendo, pero poco escrito. Pero sí eso es acompañar a alguien un buen consejo que te permita disfrutar el viaje también de la llegada de tus hijos, ¿no? Es que eso es clave. Yo me acuerdo cuando, después de la visita de este amigo,
yo empiezo a repetir el ejercicio. Es decir, bueno, esa cosa que se mueve ahí tiene vida y tiene mi sangre. A ver, vamos viendo. Y entonces empiezo a interactuar y de ahí para allá empezó así esa semillita de amor. Me parece que ahí fue, con esa primera mirada, con esa primera interacción de decir, estoy tranquilo y solo vengo a estar para ti. Y ahí es donde lo ligamos nuevamente a la improvisación. Te obliga a estar presente. Ahí es que descubrí como padre, me descubrí en amor. Empecé a honrar la muerte y empecé a honrar la vida. O sea, la muerte de todo lo que yo tenía pensado y de todo lo que había planeado. Y la nueva vida que es, la empiezo a vivir contigo y la vamos a descubrir juntos. Porque la que yo tenía planeada ya me la echaste a perder. Pero algo me dice que me vas a regalar una mejor. Todos esos conceptos que siempre nos mueven, despiertan como ebullición, como burbujas, cada vez que recordamos cosas que hemos pasado con nuestros hijos desde que nacieron, cómo estás viviendo hoy, estas etapas por las que vamos pasando. Yo cuando lo platico hay un común denominador. Y es como algo que está en mí, que a veces no lo suelo decir o no lo suelo expresar, que es, aquí siempre también hay estos temores, esta vulnerabilidad que no te deja como papás, ¿no? Incluso a veces en los sueños en mí se despierta el tema o en las pesadillas, mejor dicho, me despiertan porque algo siento que puede pasar y digo, ¿qué está pasando? No, pues solamente fue un sueño. Y creo que es estas emociones, estos sentimientos de vulnerabilidad que siempre está ahí y creo que por eso tampoco logramos conversarlo, expresarlo, visibilizarlo como hombres, como papás, nuestras debilidades que también llegan a ser nuestros hijos. Por eso, Iván, también incluimos en el podcast una voz de expertos, de experta, en esta ocasión Marcela Solares, psicóloga, porque con ella hemos tenido conversaciones interesantes sobre esto, que yo estoy en la emocionalidad de cómo ser papá y lo que vivimos, lo que estamos conversando hoy, sí. Y de repente llega la voz sensata de Marcela Solares y explica lo que nosotros vamos viviendo. Marce, bienvenida, qué bueno que estás también con nosotros. No, felicidades, qué padre estar en este primer podcast tan pensado. Fíjate que estás hablando de algo que es increíble y que tiene que ver justo como con la respuesta natural que tiene nuestro cuerpo al miedo. Cuando no conocemos algo es natural sentir miedo. Es completamente humano el enfrentarte a algo desconocido y que digas, híjole, ¿y eso qué? Y el miedo, cuando ya el miedo no está bien, es cuando es un miedo a algo que no conoces. Que cuando lo vas aprendiendo y lo vas conociendo, todavía no se te baja el miedo, ¿no? Y entonces ahí ya se convierte en ansiedad. Es decir, el miedo es natural, la ansiedad no es natural, ¿no? Y la amenaza, aunque sea la misma, cuando tú ya empiezas a conocer y esta como ansiedad que da tener 2 hijos, que aunque le vas aprendiendo, justo cada uno es diferente, ¿no? Y lo decías hace rato, cada hijo tiene una forma distinta y entonces te vuelves a enfrentar a una amenaza parecida, ¿no? Entonces, bueno, la vulnerabilidad es natural y me encanta porque justo tu podcast se llama Cavernícolas. Y Cavernícolas tiene que ver con justamente el momento en el que todavía no desarrollan, ¿no? En los cavernícolas todavía no está desarrollado como tanta cognición y nos vamos a pura instinto, ¿no? Partamos de lo básico. Puro instinto. ¿Y qué es tener un hijo? Pues es instinto de supervivencia, es instinto de continuidad, ¿no? De nuestra especie. Entonces, cuando tienes estos miedos, pues ¿qué es lo que aflora? Pues el instinto. Y un poco el aprendizaje, y afortunadamente somos seres humanos y tenemos esta gran capacidad de aprender y aprender rápido, ¿no? Y entonces el miedo va bajando y nos vamos disfrutando el camino. Entonces es cuando decimos, híjole, qué padre está esto. Y vamos entonces por el segundo. Vamos por el segundo. Enganche con tu enganche. O disfruto y entonces la parejita. No, o disfrutas el estar con uno solo, pero ya entiendes su personalidad, empiezas a poner estas, digamos como esta relación, la empiezas a entender. Y entonces disfrutas el camino, ya no es instintivo nada más. Haces un podcast, escribes un libro, invitas amigos, platicas abiertamente. Exacto. Además de todo lo que vas pasando en el camino, las cagadas que te vas encontrando en el camino. Esas son aprendizajes, ¿no? Como tú como el olfato que desarrollaste, ¿no? O como este oído que desarrollaste para diferenciar el sonido específico de tu hijo, ¿no? Y además es que mucho es instinto, mucho es aprendizaje, pero también hay cariño, hay emoción, hay ternura, hay espacios donde uno se da, pues también a querer siendo papá que quiere, que ama a sus hijos, ¿no? Estás diciendo algo bien importante. La emoción está sujeta al pensamiento.
Es decir, un poco predispones la emoción con tu pensamiento. Si tú estás dispuesto y te pones el propósito de ser un mejor padre, evidentemente vas a hacerlo, porque la emoción está dispuesta y el pensamiento está dispuesto, están ligados, no van por separado. Tú no tienes una emoción por un lado y un pensamiento por el otro. Tienen una correlación. Entonces es bien, bien importante lo que estás diciendo. No, y aparte cuando ya le bajamos al estrés, finalmente bajamos la guardia, estamos más atentos para recibir y para dar, para poder interactuar. Y es como un piso más parejo para poder disfrutar, ¿no? El proceso de ser padre. Y además esto de ser padres ahorita, de ser cavernícolas, de evidenciar la cavernicolez, es jugar también con lo básico que llegamos a ser, lo fabuloso que puedes encontrar en un momento de una sonrisa, de un llanto, de un partido de fútbol, de jugar a las muñecas, de yo te he visto en alguna de tus publicaciones, creo que pintado por tu... Sí, pintado, hija. maquillado, peinando a mi hija, sí, en todas las O sea, versiones. intervenido y eso pasa, ¿no? Nos intervienen los hijos, tú lo decías al principio, y es un tema donde justamente no se acaba, nunca termina esto de ser papás, esto de gozarlo, de sufrirlo, del instinto que dices, Marce, de esta parte básica, muy reptiliana, de sobrevivencia, pero también cavernícolas que estamos aprendiendo a vivir mejor la paternidad en estos momentos. Y de eso se trata hoy este podcast, para compartir eso en los micrófonos, Iván, Marce. Y pues bueno, yo creo que ahí es donde se generan estos vínculos afectivos, donde uno aprende incluso a ser papás. Cuando te cae el 20, cuando te llega ese momento mágico de ser padre, pues creo que todos lo vivimos distintos, ¿no? Tú decías, pues yo vi cuando mi hijo llegó. Yo recuerdo cuando llegó, estaba bien feíto, y si lo digo, después se agüita mi hijo cuando se lo he dicho honestamente, pero por diferentes razones, mi hijo tuvo que nacer en un hospital del IMSS, en la Gínico, creo que 4 o 10 de especialidades, y cuando me toca verlo en Cuneros, detrás de una pecera llena de gente, que para ti yo digo, lo escribo que era el metro, ¿no? Estábamos llenos, éramos un chingo viendo a nuestros hijos, y yo tenía un gafete que decía cama 417. Entonces así tú le tienes que estar mostrando el gafete a la enfermera detrás de esa pecera diciendo, y te estaba buscando, y yo dije, creo que ese cachetoncito, ese se ve Ese como podría para mi hijo, ser, sí. ¿no? Y cuando me enseñan flaquito, demacrado, con los pelos así despeinados, apretado en los ojos, no, y cuando veo que le enseñan al hijo que yo quería al lado, a una pareja de 18 años y de 17 o así menores de edad, decía, oye, con razón, estos estaban regordetes, cachetón, se nota. Yo a los 35 años que tuve hijos, se nota que el tiempo también pesa, ¿no? Sí. Entonces, digamos, llegan esos momentos mágicos, son anécdotas, no fue un momento mágico eso, fue una anécdota de cómo llegas a conocer a tu hijo y dices, órale, bueno, pues sí es. Yo recuerdo que hasta la enfermera, cuando me le enseñó, puse cara de, órale, ¿qué es eso? Sí lo abrazó, sí lo protegió, dijo, no, esto no es para usted, ¿no? Hasta no con mejor cara. Sí, no lo creo. Pero justamente ahí es cuando lo conoces y no nace esa experiencia, que es un gran mito, ¿no? El que llega mágicamente el hijo. Yo después, casi a los 9, no sé, tal vez 6, 7 meses, me cayó el 20, me llegó el momento mágico de, ay, cabrón, soy papá. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que el proceso de conocer a tu hijo como padre, que no lo tienes en el vientre como una madre, es porque la mamá lo conoce perfecto. Claro. Lo gesta. Y el papá no. Es una relación normal como con cualquier otra persona. Es decir, pareciera, es así de frío, pero pareciera que no, pero tú vas relacionándote como te relacionas con un amigo o con una persona que acabas de conocer. Sucede fuera de ti. Sí. Sucede fuera de ti y por lo tanto tu relación, que empieza a suceder día a día y es muy íntima y es muy privada porque está en la privacidad de tu casa, pero sigues siendo una persona extraña y sigues empezando a tener relación con él como si fuera una persona. Es un intruso, un intruso. Y entonces, claro, no lo conoces y empiezas a conocerte. Y la importancia también para el niño de generar estas relaciones, pues le van a dar como solidez a sus relaciones futuras. Entonces, sí es muy importante tratar o intentar hacer y convivir y verlo a los ojos y reconocerlo. Porque eso va a olerlo y reconocerlo. Porque él se siente reconocido. Sí. Cuando un bebito se siente reconocido, muy probablemente le estés dando confianza en sí mismo más adelante. Que fíjate que yo siempre digo, cuando hacemos negocios, cuando hacemos nuevos proyectos, cuando tengo hecho sociedades, siempre he aprendido
que siempre es importante quitarte el miedo a partir de olerte. Y yo digo, hay que olernos. Y es un tema primario, mamífero, ¿no? Muy cavernícola. Sí. Pero eso mismo lo aprendí yo con la llegada de mi hijo. Es reconocerlo a través del olfato. Pero es que somos tan sofisticados, ¿no? Que tenemos teléfonos, tenemos no sé qué tanta tecnología y dejamos de lado que somos primarios, que somos mamíferos y que desde ahí es la base del vínculo para que estamos construyendo con nuestros hijos, ¿no? Y pues no sé, este momento mágico, no sé cómo llegó en tu vida, mi querido Iván, de decir yo soy papá aquí me di cuenta. Yo tengo para contar una historia de el momento cómo me llegó, pero tú, Iván, ¿cómo recuerdas esa experiencia de decir, ay, cabrón, aquí soy papá? Yo creo que sí me llevó entre 3 y 6 meses. O sea, yo creo que en ese lapso no te sabría decir exactamente, pero sí creo que entre los 3 y los 6 meses de mi hijo, donde yo empezaba con estas interacciones, hasta que de pronto ya se iban formando códigos. Y tú dices, oye, pero si es un bebito, bueno, pues se iban formando, él me iba reconociendo, por supuesto, porque llevaba 6 meses observándome. Y también otros tantos escuchándome. Claro. Entonces, por supuesto que él me conocía mejor de lo que yo lo conocía. Pero entonces yo es que me doy como esa tarea de empezar a disfrutarlo, de empezar a gozarlo y en estas pequeñas interacciones de pronto ya se fueron generando esos códigos hasta que el único que le entendió mi chiste fue este niño, ya ni la mamá. No, fue y ahí se hizo el vínculo más bien. Fíjate que yo tenía la hipótesis de que todo mundo encontrábamos, o sea, los hombres, los papás, detectábamos el momento en que nos convertimos en padres. Y mi caso fue un proceso donde pasó miedo, muchas cosas. Un momento así de aquí me conecté de manera distinta. Ahí cambió mi vida. Y yo la mamá de mi hijo se iba a trabajar y dejaba al niño como preparado. Yo le daba su mamila. Después me alistaba, me bañaba y me preparaba para salir yo a la chamba y yo lo llevaba a la guardería. Era mi responsabilidad matutina, ¿no? Ese era el hábito. Entonces, como siempre, lo dejaba en su cuna, en su cojín antirreflujo, que son como unas cuñitas, ¿no? Que además están ahí. Dije, ya está ahí. No se arruga. Sí, no se mueve, está ahí. Me meto a bañar. Recuerdo estar así, en la regadera, dándome la primera ducha y dije, cabrón, algo no está jalando aquí. Cerré la regadera y me fui a su cuna. Y mi hijo estaba volteado, se había caído del cojincito de antirreflujo y estaba su cabeza metida debajo de la cuna y las patitas volando, moviéndose y llorando. Dije, ay, cabrón, lo saqué de las piernas, lo levanté y él estaba llorando, casi morado, asfixiándose. Y dije, madre, cabrón, lo abracé. Me acuerdo que cerré los ojos y dije, madres, cabrón, ¿qué acabo de hacer? Le acabo de salvar la vida por primera vez a mi hijo. Y dije, órale, esto ya es otro nivel. Ahí me acuerdo perfectamente que me sentí papá por primera vez. Descubriste el fuego por segunda vez. Descubrí el fuego, como muy cabrón. Exacto, ahí es, órale. Esa es mi teoría, era más bien mi hipótesis, que todos encontramos un momento donde te conectabas de manera profunda y consciente que ya estabas también, porque ya lo decías, la mamá, Marce, ya lo decías, las mamás desde el minuto 1 saben que van a ser mamá, que ya son mamás y van en un proceso de reconstrucción y de reconfiguración constante durante todo el proceso de gestación. Los hombres, por lo regular, acompañamos. Y de repente tocas la barriguita, estás pateando y ahí corres y nunca sientes ni madres. Sí. Ay, tiene una patadita, pues si me rechazan. Sí. Creo que estás diciendo algo que es muy importante y que tiene que ver otra vez con el instinto, ¿no? Una sensación de peligro en donde sabes tú que depende su vida de ti y entonces sales corriendo como instintivamente y te das cuenta, ¿no? O sea, y justamente volvemos al instinto. O sea, volviste a salir por alguna razón, supiste que algo no estaba bien, ¿no? Fíjate. Entonces hay que saber escuchar al cuerpo también. También, sí. Yo todo sofisticado y el instinto fue el que me hizo moverme, claro, totalmente. Pues bueno, de eso se trata este podcast, de salir de la cueva, de compartir con otros cavernícolas, lo cavernícolas que somos, las reflexiones que hemos vivido y compartir también desde el corazón, desde la emoción, el hecho de ser papás y ayudar a otros que cuando nos escuchen puedan también decir gracias por este tip o lo voy a tomar en cuenta, no voy a hacer lo que ustedes dicen. Claro, pero te ayuda a articularlo cuando menos, ¿no? Y visibilizar este arte de ser papás y no solamente proveedores.
Gracias por estar acá en este primer capítulo, aventurarse a hablar sobre esto de la paternidad, ser vulnerable en estos micrófonos, mi querido Iván, te lo agradezco mucho porque de esto se vive cada día como paz, está sabroso. Gracias por estar acá y por venir a este primer episodio. Iván, gracias, Marce. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación de disfrutar esta cavernícoles. Uga, uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó Cavernícolas Podcast. Es una producción de Tridente Aceleradora.